Hola, mi nombre es Torre Bellancaro. En esta oportunidad voy a exponer sobre la segunda unidad de la teoría general de las obligaciones. El tema a exponer es el cumplimiento de las obligaciones. Ahora bien, el cumplimiento de las obligaciones es la realización efectiva de la prestación debida. Por eso es la causa más normal de la extinción de las obligaciones, porque solo ella se adecua perfectamente a la dinámica de la obligación que nace para ser cumplida. Las formas de cumplimiento son: cumplimiento voluntario, es el que realiza el deudor de forma voluntaria a la fecha prevista, y el cumplimiento forzoso es el que se realiza por medio de acciones que emprenda el acreedor. Entre las formas generales de cumplimiento de las obligaciones están desde el punto de vista de ejecución de la prestación tal como se contrajo, cumplimiento de ejecución en especie y por equivalencia. Desde el punto de vista de la voluntariedad del cumplimiento, es el cumplimiento voluntario, como ya lo dije. Y desde el punto de vista de la persona de ejecución, la obligación, el cumplimiento directo o ejecución directa es el que es realizado por la persona del deudor, y el cumplimiento indirecto es aquella que es realizada por una persona por medio distinto al deudor que la contrajo. Para que existen efectos de cumplimiento de la obligación, en este caso es la extinción de la obligación. Esta extingue cuando la liberación del deudor, cuando queda librado de la obligación asumida, es decir, que paga su obligación, y extinción de las acciones del acreedor. Hasta ahí llegó la obligación. Incumplimiento de la obligación es la ejecución de la misma, que puede ser total o parcial, permanente o temporal, debido a hechos imputables del deudor a causas extrañas no imputables al deudor. Estas causas de incumplimiento son causas no imputables. En este caso, el caso fortuito es aquel acontecimiento extraño a la voluntad que tiene el deudor de cancelar, pero se le presentan un caso fortuito como accidentes de tránsito, causas de muerte. Las causas de fuerza mayor es el hecho que, si bien resulta prevista, es imposible evitarlo. Por ejemplo, inundación por lluvia, causas pérdidas de materiales, entre otras. Las causas imputables es el dolo y la culpa. El dolo es cuando la persona actúa de mala fe, perjudicando a la otra parte, en este caso al acreedor. Y la culpa es un hecho u omisión imputable al deudor, pero sin que éste haya tenido la intención de causar un daño o perjudicar al acreedor. Las formas de culpa se dan a través de negligencia, imprudencia, impericia, inobservancia. Inobservancia es la omisión de cumplir los deberes impuestos por los reglamentos. La impericia es por falta de experiencia, la imprudencia, olvido de las precauciones, y la negligencia de descuido en el momento de actuar. Las culpas se clasifican en culpas graves, leves y levísimas. La grave consiste en la negligencia en su máxima expresión, al no tomar lo más elementales precauciones. Las leves consisten en la conducta del deudor al no comportarse con la debida diligencia, y la culpa levísima es cuando el deudor se comporta como un buen padre de familia, en este caso cuando se le presenta problemas de enfermedades y no puede cumplir dichas obligaciones. Al entrar a la mora, es el incumplimiento doloso o culpable del deudor a su debido tiempo, o no la aceptación de la prestación que constituye el objeto de la obligación por parte del acreedor. Estas clases de mora son: mora ancipiendi, es la mora
del acreedor y mora solventi es la mora del deudor. La mora del deudor es un retraso doloso o al menos culpable por parte del deudor en el cumplimiento de la obligación, su debido tiempo y lugar. La extinción de la mora, en este caso del deudor, es cuando se cumple el pago de la obligación. Cuando las partes en común llegan a un mutuo acuerdo, cuando el deudor realiza una oferta real de pago y el acreedor la acepta, o cuando el acreedor da una prórroga para el cumplimiento de esa obligación. Ahora bien, la mora del acreedor es el retraso doloso, al menos culpable del acreedor. En este caso, al no aceptar por parte del deudor el cumplimiento de su obligación. En la extinción de la mora del acreedor es cuando el acreedor está dispuesto a recibir el pago y cuando el acreedor y el deudor convienen a extinguir dicha mora. El incumplimiento involuntario del acreedor es igual al incumplimiento involuntario del deudor, ya sean por casos fortuitos o de fuerza mayor que se le presente en ese momento. Por último, vamos a hablar sobre la responsabilidad civil. La responsabilidad civil es la obligación que recae sobre una persona de reparar daño que le ha causado a otro. Su objetivo principal es procurar la recuperación de ese daño, que consiste en restablecer el equilibrio que existía entre el patrimonio del autor del daño y el patrimonio de la víctima antes de sufrir el perjuicio. Existen dos elementos en la responsabilidad civil, que es el incumplimiento contractual, que no es más que de una obligación nacida de un contrato, y el incumplimiento extracontractual se produce sin que exista ninguna relación jurídica previa entre las partes. Bueno, eso es toda la exposición. Muchas gracias.